El Salón del Silencio orbitaba una estrella muerta. No era una metáfora, ni una licencia poética. La estrella había colapsado hacía milenios, dejando atrás un núcleo frío, comprimido hasta el límite de la materia. Alrededor de ese cadáver cósmico giraba la estructura más antigua de la civilización Keret, una cámara esférica de obsidiana translúcida donde las vibraciones eran consideradas una ofensa y el ruido, una amenaza. Allí se reunía el Consejo de las Órbitas, la autoridad suprema del imperio. 72 figuras flotaban en anillos concéntricos, cada una suspendida por campos de gravedad personalizados. No compartían forma exacta, algunos tenían exoesqueletos angulares, otros masas fluidas contenidas por armaduras simbióticas. Todos, sin excepción, compartían algo más importante. Memoria. La memoria colectiva de una especie que había sobrevivido extinguiendo a otras. En el centro, un monolito de luz negra proyectaba mapas estelares que se desplegaban y replegaban como pulmones artificiales. Cada punto representaba un sistema observado, clasificado, dominado o evitado. Uno de esos puntos pulsaba con una tonalidad distinta. Reitero la advertencia, dijo el archivista supremo, su voz modulada para no alterar el equilibrio acústico. El sistema designado S-312, sector periférico, permanece bajo la categoría regla absoluta. Un murmullo controlado recorrió los anillos. La regla absoluta. No era una ley imperial. No estaba escrita en tratados ni grabada en monumentos. Era más antigua que el propio imperio Keret. Una conclusión empírica nacida del fracaso, del miedo y de la supervivencia. No despiertes a los humanos. Hemos evitado ese sistema durante 7 ciclos imperiales, intervino la estratega Balsun, su armadura reflejando los mapas como espejos rotos. No porque representen una amenaza activa, sino porque no podemos predecir su respuesta. La imprevisibilidad no es una virtud, replicó el comandante de flotas, Trexcor. Es una debilidad mal entendida. El monolito cambió. Imágenes fragmentadas aparecieron, señales antiguas, transmisiones humanas interceptadas siglos atrás, restos de sondas imperiales que jamás regresaron. No fue guerra, continuó el archivista. No hubo declaración, ni flotas visibles, ni represalia directa. Solo, silencio. Silencio absoluto. Sondas que desaparecieron sin dejar residuos energéticos. Observatorios que dejaron de transmitir en el instante exacto en que enfocaron demasiado cerca del tercer planeta del sistema. Los humanos no respondieron, dijo alguien, incrédulo. Eso prueba que no les importamos. O que no necesitaban responder, corrigió Balsun. El consejo quedó inmóvil. La estrella muerta afuera no emitía luz, pero todos sentían su peso. El imperio se expande, dijo finalmente Trexcor. Las rutas comerciales exigen nuevos corredores. El sistema S-312 es estratégico. Rico. Cercano a múltiples nodos. Y protegido por una regla que nunca hemos roto, respondió el archivista. Trexcor inclinó su cabeza, un gesto cargado de desafío ritual. Todas las reglas existen hasta que dejan de ser útiles. El monolito proyectó una última advertencia, registrada hacía más de 4000 años imperiales, traducida de un lenguaje humano arcaico. Si nos dejan dormir, no soñamos con ustedes. Nadie en el consejo supo explicar por qué esa frase, tan simple, siempre generaba incomodidad. La votación fue silenciosa. Un anillo tras otro emitió su decisión mediante pulsos gravitacionales. Cuando el conteo terminó, la estrella muerta pareció hundirse un poco más en sí misma. La regla absoluta había sido suspendida. El imperio Keret no se construyó sobre la conquista impulsiva, sino sobre la clasificación. Cada civilización encontrada era analizada, diseccionada culturalmente, reducida a patrones previsibles. Algunas eran absorbidas. Otras, esclavizadas. Unas pocas, exterminadas con precisión quirúrgica.
No por crueldad, sino por eficiencia. Para los Keret, la moral era un lujo evolutivo que solo podía permitirse quien ya había ganado. Su sociedad se estructuraba en castas funcionales. No había linajes sagrados ni herencias divinas. Cada individuo ascendía o descendía según su utilidad demostrada al imperio. Estrategas, archivistas, ingenieros de guerra, diplomáticos de sumisión. Y en la cúspide, el consejo. Durante 20.000 ciclos, esa estructura había funcionado sin fallas significativas. Hasta ahora. La humanidad era una anomalía estadística. No por su tecnología, inferior en muchos aspectos, ni por su expansión, limitada y desordenada, sino por algo que los modelos no podían cuantificar. Persistencia. Los humanos no optimizaban. Improvisaban. No seguían doctrinas rígidas. Contradecían sus propios principios si la situación lo exigía. Eran caóticos, pero no aleatorios. Eso los hacía peligrosos en un nivel que los Keret detestaban admitir. Los primeros registros humanos mostraban una especie fragmentada, dividida por ideologías, territorios y conflictos internos. Guerras constantes. Autodestrucción recurrente. Una civilización que, según toda lógica imperial, debía haberse extinguido antes de alcanzar las estrellas. Y sin embargo, lo hicieron. No con elegancia. No con unidad. Pero lo hicieron. Su historia es un archivo de errores, comentó Trexcor durante una sesión privada. No deberían existir. Y aún así existen, respondió Balsun. Eso, comandante, es precisamente lo que me inquieta. El imperio había observado a los humanos desde lejos. Siempre desde lejos. Habían visto cómo perdían colonias, y las recuperaban. Cómo firmaban tratados, y los rompían cuando dejaban de ser útiles. Cómo lloraban a sus muertos, y usaban ese dolor como combustible. Pero nunca habían visto a la humanidad despertar. Los modelos asumían que, al ser confrontados por una fuerza abrumadora, los humanos negociarían, cederían o colapsarían internamente. Eso era lo que siempre ocurría. Enviar una flota de evaluación, ordenó finalmente el Consejo. Contacto limitado. Sin provocación directa. Sin darse cuenta, ya habían cometido el primer error. Porque para los humanos, la mera presencia armada era una provocación. La flota de evaluación partió sin ceremonia. 5 naves imperiales, cada una capaz de someter sistemas completos por sí sola. No llevaban armamento de exterminio. No era necesario. La misión era observar, medir, catalogar. En el trayecto, los archivos históricos fueron revisados una vez más. Hay referencias contradictorias, informó el analista Letkay. En varios conflictos menores, los humanos parecían superados, hasta que cambiaban las reglas del enfrentamiento. Eso es irrelevante, respondió Trexcor. La guerra es guerra. Las reglas son universales. Letkay dudó, un microsegundo de vacilación que fue registrado por los sistemas internos. Para ellos no, dijo al final. Para los humanos, la guerra parece ser contextual. Llegaron al borde del sistema S-312 sin resistencia. No hubo advertencias automáticas. No hubo flotas defensivas visibles. Solo el vacío, las órbitas tranquilas y un planeta azul-verde girando con la indiferencia de lo eterno. Demasiado fácil, murmuró alguien. Las ondas avanzaron. Una de ellas desapareció. No hubo explosión. No hubo pulso energético. Simplemente, dejó de existir. Falla técnica, dijo Trexcor de inmediato. 2 sondas más fueron lanzadas. Una regresó, parcialmente. Sus registros estaban intactos, pero incompletos. Fragmentos visuales mostraban estructuras humanas, satélites antiguos, y algo más. Sombras donde no debía haberlas. No detectamos armas activas, informó Letkay.
pero hay interferencias que no podemos clasificar. Continúen, ordenó el comandante. En la superficie del planeta, millones de humanos seguían con sus vidas sin notar la presencia imperial. Ciudades iluminadas. Tráfico orbital rutinario. Comunicaciones caóticas. Parecían dormidos. Transmitan señal estándar de observación, dijo Trexcor. Nada agresivo. La señal salió. No hubo respuesta inmediata. Pasaron 6 minutos imperiales. Luego, una transmisión. No venía de una flota, ni de una estación militar. Venía de un nodo civil. Una voz humana, modulada, cansada. Aquí Observatorio Autónomo de Tránsito Solar. Ustedes están fuera de jurisdicción. Identifíquense. El consejo había esperado gritos, miedo, confusión. No esto. Responda con protocolo diplomático, ordenó Trexcor. La transmisión imperial fue clara, directa, formal. Hubo un silencio más largo esta vez. Cuando la respuesta llegó, fue aún más desconcertante. Recibido. La voz humana parecía resignada. Les recomendamos retirarse. No porque no podamos lidiar con ustedes, sino porque no vale la pena. Led Kai sintió algo cercano al temor. ¿Eso fue una amenaza? No, respondió Balsun desde el canal del consejo. Fue una advertencia. La recomendación humana fue debatida durante exactamente 32 segundos imperiales. Una civilización que disuade sin mostrar fuerza es débil, sentenció Trexcor. Están fingiendo confianza. O están cansados de demostrarla, replicó Balsun. El consejo, observando desde el salón del silencio, permitió que la misión continuara. Se autorizó el despliegue de una estación orbital temporal. Un gesto mínimo. Técnico. Irrelevante, según los cálculos. La estación comenzó a ensamblarse con eficiencia mecánica. Fue entonces cuando los sensores detectaron algo nuevo. No una flota. No armas. Cambios sutiles. Satélites humanos alterando sus órbitas. Comunicaciones civiles que cesaban de golpe. Tráfico espacial redirigido sin pánico. Como si alguien hubiera encendido una luz que solo ellos podían ver. ¿Están evacuando?, preguntó Trexcor, satisfecho. No, dijo Led Kai, revisando datos. Están despejando. La estación imperial completó su estructura básica. En ese instante, todas las transmisiones humanas se silenciaron. Incluso las civiles. El planeta siguió girando. Hermoso. Tranquilo. Dormido. Comandante, susurró Led Kai. Hay algo que no encaja. Antes de que pudiera explicar que, una nueva transmisión llegó. No tenía origen identificable. No estaba dirigida a la flota. Estaba dirigida al consejo. Una voz distinta. Más firme. Más despierta. Ustedes rompieron la regla, dijo el humano. Ahora, por favor, aléjense de nuestras rutas. Esta es la última vez que lo pedimos. Trexcor abrió sus mandíbulas en lo que, para su especie, era una sonrisa. Registren todo, ordenó. La historia recordará este momento. Nadie en la flota imperial notó el detalle más importante. En ningún punto, el humano había elevado la voz. En el salón del silencio, la estrella muerta parecía más oscura que antes. El archivista supremo revisaba antiguos registros, compulsivamente. Fragmentos olvidados. Notas al margen. Advertencias descartadas por generaciones anteriores. Encontró una, escrita por un estratega muerto hacía 1000 ciclos. La humanidad no lucha para ganar territorios. Lucha para que nadie vuelva a intentarlo. El Consejo observaba el sistema S-312 en tiempo real. La estación imperial seguía intacta. La flota,
confiada. Y sin embargo, ¿por qué no atacan?, preguntó alguien. El archivista cerró sus archivos. Porque aún están decidiendo cómo enseñarnos. En el planeta azul, en búnkeres que no figuraban en ningún mapa, en naves que no emitían firmas reconocibles, la humanidad despertaba. No con rabia. Con memoria. Y con una pregunta antigua, repetida desde que aprendieron a mirar las estrellas. ¿Por qué no nos dejaron en paz? La respuesta estaba a punto de llegar. La humanidad no atacó de inmediato. Ese fue el segundo error del Imperio Keret. Durante las primeras 12 horas imperiales tras la última transmisión, no ocurrió nada que pudiera clasificarse como hostil. La estación orbital seguía en construcción. La flota permanecía en formación estable. Los sensores no detectaban armas activas ni concentraciones energéticas inusuales. Para los Keret, eso significaba una sola cosa: duda. Están paralizados, afirmó Trexcor con seguridad. El miedo siempre precede a la rendición. Sin embargo, Letkay no compartía esa conclusión. Desde su estación de análisis, observaba patrones que no encajaban en ninguna doctrina conocida. No eran signos de pánico. Eran signos de coordinación silenciosa. No hay emisiones abiertas, informó. Pero el tráfico cuántico de baja energía se ha multiplicado. No usan canales militares convencionales. ¿Red civil?, preguntó Trexcor. No exactamente. Parece distribuido. Fragmentado. Como si cada nodo fuera independiente, pero compartieran intención. Trexcor desestimó el comentario con un gesto. Los humanos siempre han sido desordenados. En ese momento, la primera nave humana apareció en el borde del sistema. No surgió del hiperespacio con la violencia habitual. No emitió una firma energética reconocible. Simplemente, estaba ahí. Una nave de tamaño medio. Forma irregular. Sin insignias visibles. Contacto visual, anunció un operador. No responde a protocolos de identificación. Transmitan advertencia, ordenó Trexcor. Que sepan quién manda aquí. La advertencia imperial fue clara, formal, cargada de autoridad ancestral. La nave humana respondió casi de inmediato. Aquí nave de enlace Tlaloc 3. No somos una flota de combate. Venimos a hablar. El tono era calmado. Demasiado calmado. ¿Hablar?, repitió Trexcor. ¿Después de desobedecer una orden imperial? No recibimos ninguna orden válida, respondió la voz humana. Solo una invasión no declarada. Letkay sintió una descarga fría recorrer sus apéndices. Comandante, susurró. Ellos no reconocen nuestra autoridad. Porque aún no la comprenden, replicó Trexcor. Acérquense. Que vean lo que enfrentan. La nave humana obedeció. Se acercó lentamente, manteniendo una distancia que, según los cálculos Keret, la dejaba completamente vulnerable. Escudos inactivos, informó un técnico. Armamento no detectable. Transmitan imagen, ordenó el comandante. La proyección mostró el interior de la nave humana. No había soldados formados. No había símbolos de guerra. Solo 3 figuras sentadas frente a una mesa simple, sin armas visibles. 2 humanos y una tercera presencia. ¿Es un civil?, preguntó alguien. La tercera figura no era humana. Tenía rasgos alienígenas. No Keret, pero claramente no terrestre. Reconozco esa fisiología, dijo Letkay con sorpresa. Es de la Confederación Nidan. Fueron sometidos hace 5 ciclos. La figura levantó la vista. Fui sometido, dijo, hablando en Keret perfecto. Y luego rescatado. El silencio en la sala de mando fue absoluto. Los humanos nos dieron asilo, continuó. No porque les convenía.
sino porque podían. Trexcor sintió, por primera vez en su carrera, algo parecido a la irritación. ¿Este es su intento de intimidación?, preguntó. Mostrar a una especie derrotada como símbolo moral. Uno de los humanos sonrió apenas. No, dijo. Es para que entiendan algo sencillo. El humano se inclinó hacia adelante. No somos los primeros a los que subestiman. Pero sí solemos ser los últimos. La transmisión se cortó. La nave humana se retiró sin prisa. ¿Los dejamos ir?, preguntó un oficial. Trexcor dudó un instante. Sí, respondió. Que lleven nuestro mensaje de regreso. No sabía que ese mensaje ya había sido comprendido. El consejo recibió el informe del encuentro con una mezcla de curiosidad y desdén. 3 individuos y una nave sin armas visibles, resumió uno de los consejeros. Eso no es una amenaza. Es teatro. O es un gesto cultural, replicó Balsun. Los humanos comunican intención antes que fuerza. La intención sin fuerza es irrelevante, dijo otro. El imperio no negocia desde posiciones de igualdad. Se autorizó el siguiente paso. Demostración de poder limitada. Una de las lunas exteriores del sistema, deshabitada, rica en minerales, fue designada como objetivo. La orden era simple: desmantelarla parcialmente, sin afectar al planeta principal. Una lección visual. La flota se desplegó con precisión impecable. Cañones de conversión energética apuntaron a la superficie rocosa. Fuego controlado, ordenó Trexcor. El disparo fue devastador. Montañas enteras se evaporaron. La luna tembló, fragmentos orbitales dispersándose como polvo brillante. Objetivo neutralizado, informó un operador. Sin respuesta humana. Trexcor exhaló, satisfecho. Ahí está su respuesta. Pero Letkay seguía observando los datos. Comandante, dijo lentamente. Están transmitiendo. ¿Desde dónde? Desde el planeta. Desde múltiples nodos. No es un canal militar. La transmisión no era una advertencia. Era una pregunta. ¿Eso fue todo?, dijo una voz humana, distinta a las anteriores. ¿En serio? El consejo recibió la señal en tiempo real. ¿Nos están provocando?, preguntó alguien, incrédulo. Balsun inclinó su cabeza. No. Nos están evaluando. La voz continuó. Les advertimos. No porque no pudiéramos detenerlos, sino porque esperábamos que entendieran. La imagen cambió. Mostró la luna destruida, y luego, superpuesto, un modelo holográfico. El mismo evento. Desde otro ángulo. Esto, dijo el humano. Esto es ruido. El modelo se alejó, mostrando escalas mayores. La guerra real no empieza así. La transmisión terminó. Durante varios ciclos, nadie habló. ¿Cómo obtuvieron esos datos?, preguntó finalmente Trexcor. Nuestra transmisión fue encriptada. Tal vez, respondió el archivista. O tal vez nunca dejaron de observarnos. Los días siguientes fueron extraños. La humanidad no atacó. Tampoco se retiró. En cambio, comenzaron a ocurrir incidentes menores. Un satélite imperial perdió sincronía gravitacional y fue expulsado de su órbita sin daño visible. Una nave logística sufrió un apagón total durante exactamente 8 segundos. Sistemas que no estaban conectados entre sí comenzaron a fallar de forma coordinada. No hay firmas de ataque, informó Letkay. No usan armas convencionales. ¿Sabotaje?, preguntó Trexcor. Si lo es el más elegante que he visto, respondió. No destruyen. Ajustan. El consejo debatía sin llegar a conclusiones. Están jugando con nosotros, dijo uno.
provocando una reacción. O están demostrando control, dijo Balsun. Sin cruzar la línea. La línea. Ese concepto humano comenzaba a aparecer con frecuencia inquietante. En el planeta, la vida seguía. Las ciudades no estaban en guerra. No había evacuaciones masivas. No había pánico. Eso desconcertaba profundamente a los Keret. ¿Por qué no se preparan?, preguntó un consejero. ¿Por qué no movilizan ejércitos? El archivista respondió con un archivo antiguo, recuperado de transmisiones humanas preinterestelares. Porque para ellos, dijo, la preparación no siempre es visible. Mientras tanto, en un búnker profundo bajo la superficie del planeta, humanos de distintas procedencias observaban mapas similares a los del Consejo. No muerdan el anzuelo, dijo una mujer de cabello gris, uniforme sin insignias. ¿Quieren que reaccionemos como ellos esperan? ¿Y si cruzan otra línea?, preguntó alguien. La mujer guardó silencio un instante. Entonces, dijo, recordaremos por qué existe la regla. El primer miedo real surgió cuando una nave imperial desapareció. No fue destruida. No hubo explosión. Simplemente, no estaba. Pérdida total de contacto, informó un operador. Última posición conocida, sector interno, cerca del planeta. ¿Interferencia humana?, preguntó Trexcor. No detectamos nada, respondió Letkay. Es como si hubiera salido del universo. Esa frase fue registrada. El Consejo exigió explicaciones. Nunca ha ocurrido algo así, dijo el archivista. Ni siquiera con armas de aniquilación total. Balsun observaba el mapa, inquieta. ¿Y si no fue un ataque?, preguntó. ¿Y si fue una advertencia final? Como respuesta, una nueva transmisión llegó. Breve. Clara. Última vez, dijo la voz humana. Retírense. Trexcor cerró sus mandíbulas con fuerza. No, respondió. Ahora no. La flota imperial se reagrupó. El Consejo autorizó el despliegue completo. Si los humanos quieren guerra, dijo Trexcor, la tendrán. En el planeta, las luces de varias ciudades se apagaron al mismo tiempo. No por fallo. Por decisión. En el espacio profundo, algo comenzó a moverse. No era una flota. Era una respuesta. Letkay observó los sensores, incapaz de hablar. Comandante, susurró. Creo que ya no estamos escalando. Trexcor lo miró. ¿Entonces qué estamos haciendo? Letkay tardó en responder. Estamos despertando algo que esperaba que la dejáramos dormir. El Imperio Keret no creía en líneas invisibles. Creía en fronteras, en zonas de influencia, en tratados impuestos y rutas aseguradas por la fuerza. Todo lo demás eran conceptos emocionales, propios de especies inmaduras. Por eso, cuando el Consejo autorizó el protocolo de contención total, nadie lo vio como una provocación irreversible. Solo era el siguiente paso lógico. Neutralicen los centros orbitales humanos, ordenó Trexcor. Sin bombardear la superficie. Todavía. La palabra todavía quedó suspendida en el aire. Las naves imperiales avanzaron en formación cerrada. Sus sistemas de armas se activaron con una precisión que había destruido mundos enteros en el pasado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Los sensores comenzaron a mostrar espacios vacíos. No fallas. No interferencias. Vacíos. Zonas del espacio donde las constantes físicas parecían alteradas. Regiones donde la luz tardaba demasiado en reflejarse, donde las lecturas gravitacionales no coincidían con ningún modelo conocido. ¿Qué es eso?, preguntó un oficial. Letkay observaba, pálido. No lo sé, respondió. Pero no es natural. La primera descarga imperial fue disparada. No impactó.
El rayo de energía simplemente se curvó. Como si el espacio mismo hubiera decidido desviarlo. Repitan fuego, ordenó Trexcor. El segundo disparo tampoco alcanzó su objetivo. En el planeta, en salas profundas bajo capas de roca y océano, los humanos observaban en silencio. Han cruzado la línea, dijo la mujer de cabello gris. Ahora empieza la lección. La humanidad no respondió con una flota. Respondió con una decisión. En todo el sistema, dispositivos que habían permanecido inactivos durante siglos despertaron. No emitieron señales reconocibles. No activaron motores visibles. Simplemente, redefinieron el entorno. Los mapas están cambiando, informó Led Kai, con voz quebrada. El espacio local ya no obedece a nuestras ecuaciones. Trexcor rugió una orden, pero nadie supo a quién dirigirla. Entonces, aparecieron las naves humanas. No emergieron del hiperespacio. Se manifestaron. Como si siempre hubieran estado ahí. Naves de formas imposibles, algunas alargadas y silenciosas, otras masivas y angulares, otras apenas visibles, como sombras densas contra el vacío. ¿Cuántas son?, preguntó alguien. Led Kai intentó contar. Falló. No lo sé, susurró. No dejan huella constante. Una transmisión humana inundó todos los canales. No era una amenaza. Era una explicación. Durante mucho tiempo, dijo la voz, nos preguntamos por qué el universo insistía en venir a buscarnos. Porque nunca nos dejaban en paz. Las naves humanas comenzaron a moverse. No disparaban. Se posicionaban. Descubrimos algo simple, continuó la voz. El universo responde al lenguaje de la fuerza, porque es el único que muchas civilizaciones entienden. Una nave imperial intentó maniobrar. No pudo. El espacio a su alrededor se volvió rígido, como si estuviera atrapada en ámbar invisible. No destruimos esa nave, dijo la voz humana. La aislamos. Para que observen. Otra nave imperial desapareció. Luego otra. No explosiones. No restos. Simple ausencia. ¿Dónde están yendo?, gritó un oficial. La respuesta llegó desde una fuente inesperada. A ningún lado, dijo la voz humana. Siguen aquí. Solo, fuera de su alcance. Trexcor sintió algo que nunca había experimentado. Impotencia. Ataquen. Ordenó. Con todo. Las armas imperiales se activaron en masa. Y fallaron. Los proyectiles se desviaban. La energía se disipaba. Los sistemas colapsaban uno a uno, sin daño visible, sin violencia innecesaria. Esto no es una batalla, susurró Led Kai. Es una demostración de control absoluto. La transmisión continuó. No hacemos esto por conquista. No queremos su territorio. No queremos su imperio. Una pausa. Queremos que recuerden. En el planeta, millones de humanos no veían la batalla. No había transmisiones abiertas. No había discursos triunfalistas. Solo sabían que algo antiguo estaba ocurriendo. Algo que se había evitado durante generaciones. Desde la perspectiva Keret, aquello era una pesadilla lógica. No había objetivos claros. No había frentes. No había forma de contraatacar. Las naves humanas no perseguían. Esperaban. Cada intento imperial de acción era neutralizado antes de completarse. Cada maniobra prevista ya estaba anticipada. Nos conocen, dijo Balsun desde el Consejo. Conocen nuestras doctrinas. Imposible, respondió otro consejero. Son demasiado caóticos. No, corrigió ella. Son adaptativos. Una nave humana se acercó lentamente al buque insignia de Trexcor. No activó armas. Solo transmitió una imagen.
Registros históricos. Batallas antiguas. Mundos arrasados por el Imperio Keret. Recopilamos su historia, dijo la voz humana. Cada guerra. Cada lección. La imagen cambió. Mostró registros humanos. Ciudades reconstruidas tras guerras. Planetas terraformados después de catástrofes. Especies aliadas integradas, no sometidas. Ustedes conquistan para dominar, continuó la voz. Nosotros luchamos para sobrevivir. El buque insignia quedó inmóvil. Si quisiéramos destruirlos, dijo la voz humana, ya no estarían aquí. Una pausa larga. Pero creemos en algo distinto. El consejo observaba en silencio absoluto. La estrella muerta parecía observarlos también. Hemos cometido un error, dijo finalmente uno de los consejeros. No, respondió el archivista, con voz apagada. Hemos cometido el error. En ese instante, todas las naves imperiales recibieron el mismo dato. Un mapa. No del sistema S-312. Del imperio entero. Rutas. Flotas. Centros de mando. Todo. No los atacamos antes, dijo la voz humana. Porque esperábamos que eligieran detenerse. La transmisión cambió de tono. No era ira. Era cansancio. Ahora saben que podemos llegar a cualquier parte. En cualquier momento. Trexcor cayó de rodillas en su cámara de mando. ¿Qué quieren?, preguntó, derrotado. La respuesta fue inmediata. Que recuerden la regla. Las naves humanas comenzaron a retirarse. No en desorden. No en triunfo visible. Simplemente, dejaron de estar. El espacio volvió lentamente a comportarse como antes. Las constantes físicas regresaron a la normalidad. Los sistemas imperiales comenzaron a responder. La flota Keret seguía ahí. Intacta. Humillada. Una última transmisión llegó al consejo. No perseguiremos venganza, dijo la voz humana. No atacaremos su imperio. No hoy. Una pausa. Pero si vuelven, no habrá advertencia. La señal se cortó. El sistema S-312 quedó en silencio. Un silencio distinto. Cargado de significado. El silencio que quedó no era vacío. Era pesado. La flota imperial Keret permanecía suspendida en el sistema S-312 como un recuerdo incómodo. Ninguna nave se movía sin autorización explícita. Ningún comandante se atrevía a probar los límites del espacio que, apenas momentos antes, había dejado de obedecerles. Informe de daños, ordenó el consejo, más por costumbre que por necesidad. Los reportes llegaron uno tras otro. Sin pérdidas estructurales críticas. Sin bajas masivas. Sin destrucción directa. Y aún así, el imperio estaba herido. Nunca habían tenido la capacidad de aniquilarnos, dijo uno de los consejeros. Y aún así, nos derrotaron. El archivista supremo no respondió de inmediato. Observaba los registros, una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Nos derrotaron, dijo al fin, porque no intentaron ganar. Esa idea, tan simple, era profundamente perturbadora. Trexcor permanecía en silencio dentro de su nave insignia. El comandante que había liderado incontables conquistas ahora evitaba mirar los mapas imperiales. Cada ruta, cada flota, cada fortaleza, sabía que todo había sido visto. Conocido. Retirada total del sistema, ordenó el consejo. Sin excepciones. La flota comenzó a moverse. Por primera vez en la historia del Imperio Keret, una retirada no era estratégica. Era humilde. Cuando la última nave cruzó el límite del sistema, el planeta azul siguió girando, indiferente. No hubo persecución. No hubo disparos finales. Solo distancia.
En los ciclos siguientes, el imperio Keret cambió. No de inmediato. No de forma visible. Pero el cambio era profundo. Las academias militares comenzaron a revisar doctrinas antiguas. Conceptos como control total y respuesta predecible fueron archivados como obsoletos. Los estrategas más jóvenes estudiaban ahora un nuevo caso histórico, clasificado con una advertencia única. S-312, contacto humano. No repetir. Balsun observaba esos cambios con una mezcla de alivio y tristeza. Pudimos haber aprendido sin esto, dijo al archivista. No, respondió él. No nosotros. El miedo había hecho lo que la razón no pudo. En mundos periféricos, especies sometidas comenzaron a notar cambios sutiles. Menos tributos. Menos patrullas. Más autonomía. El imperio no se volvió benevolente, pero se volvió cauteloso. Y en esa cautela, muchas vidas encontraron espacio para respirar. Trexcor renunció a su mando. No fue destituido. No fue castigado. Simplemente, ya no podía liderar como antes. Vi algo, dijo en su declaración final. Algo que no podía conquistar. Y entendí que el poder no siempre se mide en lo que destruyes. Sus palabras fueron archivadas. Y, por primera vez, respetadas. En la tierra, no hubo celebraciones públicas. No hubo desfiles ni transmisiones triunfales. La mayoría de la población nunca supo cuán cerca había estado la galaxia de aprender una lección mucho más dolorosa. En una sala discreta, sin banderas ni insignias, un pequeño grupo de humanos se reunió por última vez. Se fueron, dijo alguien. De verdad esta vez. La mujer de cabello gris asintió. Porque entendieron, respondió. O al menos, porque tuvieron miedo suficiente. ¿Y si regresan? Preguntó otro. Ella miró la imagen del planeta flotando en silencio. Entonces recordaremos quiénes somos. No hablaban de supremacía. No hablaban de dominio. Hablaban de límites. Nunca quisimos ser el terror de la galaxia, dijo uno de los presentes. No, respondió ella. Solo queríamos que nos dejaran en paz. Un archivo fue cerrado. Un protocolo antiguo volvió a estado latente. Regla absoluta, activa. Con el tiempo, la historia se deformó. Algunas especies dijeron que la humanidad había derrotado al imperio Keret sin disparar un solo tiro. Otras afirmaron que habían podido destruirlo todo, pero eligieron no hacerlo por compasión. Ambas versiones eran incompletas. La verdad era más incómoda. La humanidad no era invencible. Era paciente. Habían aprendido, a lo largo de su historia, que la fuerza bruta rara vez resolvía los problemas más profundos. Que la verdadera ventaja estaba en adaptarse, en recordar, en esperar el momento correcto. No eran dioses. Eran sobrevivientes. Y eso los hacía peligrosos de una forma distinta. En los corredores galácticos comenzó a circular una advertencia, susurrada entre comerciantes, exploradores y diplomáticos. Si encuentras humanos, sé respetuoso. ¿Por qué? Porque si no lo eres, nunca sabrás en qué momento dejaron de advertirte. El sistema S-312 volvió a quedar fuera de las rutas principales. No por tratados. Por consenso. En mapas estelares de civilizaciones muy distintas, una nota aparecía junto al planeta azul. Zona de silencio. No era una amenaza. Era una petición. Y en el centro de ese sistema, la humanidad siguió viviendo. Discutiendo. Creando. Soñando. Preparada, pero no ansiosa. Porque el universo había aprendido algo esencial. No despiertes a los humanos. No porque sean monstruos. Sino porque, cuando lo hacen, recuerdan.